Buenas noches, bendiciones. Iniciamos con la oración. Sí, Padre del cielo, gracias te damos, Señor. Gracias, gracias por tus misericordias que son nuevas cada día, Padre Santo. Gracias, Señor, por estar en estas clases, Señor. Bendice la vida del hermano de nuestro pastor Nelson Reinaldo Pérez. Bendice, Señor, que sea el Espíritu Santo en cada clase que Él nos da, Señor. También te pido por cada una de las personas que está aquí llevando este estudio. Yo te pido por cada una de ellas para que vayamos aprendiendo cada día más de tu palabra, Señor, y poder aplicarla, enseñarla, reproducirla, Padre Santo, que es tan importante, Señor. Gracias, Señor, por esta noche. Quédate con nosotros como siempre lo haces. En tu nombre santo hemos orado, Señor. Amén. amén. Muchas gracias, hermana Telma. Muchas gracias que ya nos deja ahí listos para comenzar la clase. Y una vez más damos la bienvenida a los que están allá hasta Sudamérica, los de Centroamérica, México. Damos la bienvenida a Estados Unidos también, los que están acá presentes. Entonces, vamos a comenzar compartiendo pantalla para ver aquí, vamos a ver, compartir. Vamos a ver dónde estamos. Ok, ahí comenzamos. Muy bien, pues la semana pasada estuvimos estudiando el tema de la pereza y lo dividimos en dos partes. Una es cómo es la perspectiva de la pereza desde el punto de vista del Antiguo Testamento, específicamente el libro de Proverbios. Y la otra sección es cómo es la perspectiva de la pereza en el Nuevo Testamento. Y sí, no es la misma perspectiva exactamente, aunque la naturaleza se mantiene, pero hay unos pequeños cambios, por eso lo vi mejor por separado. Y las recomendaciones para vencer la pereza también lo vamos a ver separado. Como el Antiguo Testamento nos recomienda vencer la pereza, lo vimos la semana pasada, y ahora vamos a ver cómo se recomienda vencer la pereza en el Nuevo Testamento. Vamos a notar que así como algunas palabras nos parecen como sinónimas, ya sea la pereza, la negligencia, la procrastinación, la flojera, digamos, aunque no lo vamos a estudiar así, pero está el ocio, y todas estas palabras de alguna u otra forma tienen puntos en común, pero también tienen su peculiaridad que la hace diferente, por eso la vamos a estudiar aparte. Algunas son un poco, digamos, difíciles de entender, y le vamos a dedicar un poco de tiempo para que quede claro y que aquí en la clase pues todos entiendan qué es una cosa y qué es la otra. Así que vamos a continuar con el tema de la pereza en el Nuevo Testamento. Y cualquiera de ustedes pues puede tener la libertad de hacer una pregunta o lo que sea, pues lo pueden hacer. Se ve bien, ¿verdad? La imagen. Ok. Entonces, comenzamos. En esto vamos a hacer una observación. En el Nuevo Testamento tenemos varias palabras también y vamos a estar viendo cada una de ellas. La semana pasada lo expliqué, pero lo voy a explicar nuevamente. La dinámica. La dinámica es la siguiente. Cuando yo busco una palabra en el diccionario, o mejor dicho, en la concordancia en español,
yo puedo rastrear esa palabra en toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, sin distinción, porque la palabra, eh, el libro lo que me da es una lista de todos los versículos donde aparece esa palabra, o sea, la concordancia en eso consiste. Existen también concordancias temáticas que también me dan un versículo que habla del mismo tema, pero no menciona la palabra. Eso es concordancia temática. Es un poquitito más interesante el estudio porque aun cuando la palabra no aparece, el versículo está hablando de lo mismo y se puede tomar en cuenta para un estudio. Ahora, si yo hago eso, hay muchas palabras que fueron traducidas de acuerdo al equipo que estuvo traduciendo la Biblia de los lenguajes originales, del idioma original, y le dieron esa palabra que ellos pensaron que era la mejor manera eh, de, de expresarse de acuerdo al griego. Entonces, yo estoy perdiendo allí el enfoque, más bien estoy estudiando cómo la tradujeron ellos. Pero si quiero estudiar la palabra específica en el griego o en el hebreo, entonces tengo que irme a unos materiales que se llaman interlineal o al diccionario o concordancia Strong. Entonces, estos libros me dan a mí la libertad de poder ver esa palabra específicamente en el Antiguo Testamento y me va a dar una lista de palabras que aparece esa. Sin embargo, hay otras palabras que son raíces de esta misma y ahí voy encontrando toda la información basada en el texto original, o mejor dicho, en las palabras originales. Entonces, lo mismo que hago con el hebreo, lo hago con el griego y me da la lista de palabras del Nuevo Testamento, pero, por ejemplo, la palabra que tenemos acá enfrente es en el Nuevo Testamento, el enfoque es de ocneros y la palabra es 3636. Ahora, esta palabra que se traduce prácticamente como eh, a veces diligencia o su antónimo, que es la diligencia. Esta palabra, ocnero, significa literalmente tardío, lento, perezoso o que causa molestia por su demora. Entonces, es así como se traduce esta palabra, esta, y aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Pues ahí la vamos a ver. Ahora, en términos generales, la naturaleza de la palabra pereza en el Nuevo Testamento tiene una pequeña variante, porque en el Antiguo era más bien una sabiduría práctica, o sea, cosas prácticas de la vida. Y en el Nuevo Testamento tenemos un enfoque diferente. Ya en el Nuevo Testamento se está enfocando hacia la responsabilidad espiritual y la diligencia ante el tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante, o sea, quiere decir que en el Nuevo Testamento no se ve algo como una actitud del creyente, sino así para sus responsabilidades de la vida, sino la actitud del creyente hacia algo específico en la vida cristiana. Es como más enfocado en la vida cristiana en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento era un tema general, el tema de la pereza. Pues vamos a ir entonces versículo por versículo de los que aparecen, lo que aparece ahí. Así que vamos a ver primero en Mateo 25, versículo 26, aparece esta palabra que dice el texto, siervo malo y perezoso. Ahí esa es la palabra ocneros, perezoso. Aparece directo, ¿verdad? Ahí el texto. ¿Qué significa eso? Pues que la pereza como negligencia ante la responsabilidad recibida. Sabemos nosotros que está hablando en este caso de la parábola de los talentos y que el Señor repartió los talentos, pero a uno le dio un talento y este hombre
analizó, lo pensó, tuvo miedo de perder el talento y por lo tanto lo enterró. Lo enterró, pero vean, la motivación fue el temor y lo enterró para asegurarlo. Así que cuando Jesús o llegó el Señor, Jesús le dijo, siervo malo y perezoso. Entonces la palabra malo y perezoso están allí al mismo nivel y por eso precisamente es que pues la palabra perezoso no se ve como pues algo gracioso, sino el Señor Jesucristo no la ve desde ese punto de vista como graciosito, pues un detallito, ¿no? No, está juntamente con la maldad. Es más, Dios no quiere que nosotros seamos perezosos. Dios no quiere que nosotros seamos malos, obviamente. Pero esa es la naturaleza de lo que es la palabra ocneros. En Mateo 20, versículo 3, también 23. Ahí tenemos ya no la palabra ocneros, sino tenemos otra palabra que es argos. En G, el número es G692. La palabra G es griego. Cuando vean la H antes del número es hebreo. Aquí el versículo dice, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Es decir, en la Reina Valera 60, que es la base que estoy usando para todos los estudios, en Reina Valera 60, la palabra que se traduce, que la palabra significa perezoso, pero se traduce como desocupados. Entonces, si yo hubiera buscado la palabra perezoso, este versículo no hubiera aparecido. Pero como busqué el original, ahí sí aparece. Independientemente de cómo fue traducida la palabra, lo importante es que ahí aparece. Entonces yo ya puedo estudiarlo en su contexto, cuando el Señor está contratando a obreros para que vayan a trabajar a su viña. Entonces, eso significa, en otras palabras, no estar haciendo nada, o sea, estaban desocupados. En el contexto es, no estaban trabajando, estaban desocupados, estaban desempleados, en otras palabras. Estar sin función. Dios llama a los que están ociosos para darles un propósito en su viña. Es decir, los vio en la plaza y los invitó a trabajar a su viña. Y ellos accedieron. Y allí vemos cómo se usa la palabra. En la primera se traduce perezoso, en la segunda desocupados. Veamos número 3. Mateo 12, versículo 36. Allí tenemos la misma palabra anterior. Dice, de toda palabra ociosa, argos, que hablen los hombres, de ella darán cuenta. Aquí vemos que aparece otra traducción. Ya no es perezoso, ya no es desocupado, sino que aparece la palabra ociosa. Y estamos hablando de no de una persona ociosa, sino que estamos hablando de palabras. Dice, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. Así que en este caso la pereza aplicada al habla, a las palabras. Palabras sin fruto, palabras vanas, palabras sin provecho. O sea, hablar por hablar sin contenido o sin un contenido que dé fruto, que no sea provechoso. Es más, las palabras ociosas pueden ser hasta malas. Y por eso dice, de ellas darán cuenta. Vamos entonces con la siguiente. En Romanos 12:11, este es uno de los versículos que son claves en el estudio de la pereza. Son muy, muy importantes. Y aquí tenemos la primera palabra, que es argos. No, la primera, ¿cómo se llamaba esta? Vamos a ver, la palabra se llamaba ocneros. Ocneros. Entonces, dice así el versículo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay mucha información en este versículo
que nos va a servir mucho para las soluciones y para poder ubicar bien lo que es el tema de la pereza. Pero dice, en lo que requiere diligencia, es decir, en las cosas de Dios. No hay que ser perezosos. Dice, fervientes, fervientes en espíritu. Es decir, la pereza hay que vencerla en el espíritu, no en la carne. Por eso dice, sirviendo al Señor. Y ahí hay un objetivo. ¿Para quién estamos haciendo estas cosas? Así que el antídoto espiritual, ¿cuál es en este caso? Pablo muestra que la pereza es lo opuesto al fervor espiritual. Es decir, cuando hablamos del fervor espiritual, habla de estar lleno del Espíritu, está hablando de dejarse guiar por el poder del Espíritu. Recuerden que el fruto del Espíritu se manifiesta en aquellos que andan en el Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, estas características se manifiestan y eh, la pereza es lo opuesto al fruto del Espíritu. Entonces, uno fruto de la carne y ese fervientes en espíritu es el fruto del Espíritu. Es un fervor espiritual. Un cristiano perezoso tiene el fuego apagado, es decir, ahí hay varias cosas importantes. Cuando hablamos de fuego, hablamos de como que estamos puestos en un carrito que tiene dos rieles y va en camino. O sea, no se puede detener, estamos como hago esto, hago lo otro, y aquí vamos a hacer esto. Está en acción, está en movimiento, está ferviente y allí va hacia adelante. Entonces, un cristiano que es perezoso no es ferviente en el Espíritu Santo. Es un cristiano que está sin la dirección del Espíritu Santo. Y desde ese punto de vista, pues obviamente la pereza es un pecado. El servicio al Señor requiere energía. Energía, no es estar ahí nada más tranquilo, sino hay cosas que hacer y requiere diligencia, entonces hay que liberar esa energía, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermoso pasaje de Romanos 12, versículo 11. Veamos Filipenses. En el libro de Filipenses 3, versículo 1, volvemos a encontrar la misma palabra que en otros se traduce eh, diferente, pero aquí está la misma palabra. Por lo demás, hermanos, dice, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto. Fíjense bien, la palabra que se traduce en vez de pereza, en vez de cualquier otra, dice molesto. Así como se está traduciendo. A mí no me es molesto, no me es motivo de pereza el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces Pablo está usando en este caso la misma palabra que se usa para perezoso, pero en este caso el sentido adecuado es no me incomoda, no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y dice, y para vosotros es seguro. Entonces, en este caso estamos hablando de una pereza mental o emocional. Aquí se traduce como molesto o pesado. Pablo enseña que el amor no es perezoso, no se cansa de repetir verdades necesarias para la edificación o para el bien de los hermanos. Si uno va a hacer el bien, no debe de ser perezoso. Si uno va a repetir una enseñanza o uno va a dar un resumen, pues lo puede hacer con libertad. Eso no debe de ser motivo de pereza, sino no le es molesto. Sino, dice, para vosotros es seguro. Es una manera de afianzar la enseñanza que se está dando. Entonces, vean qué interesante, si yo hubiera buscado la palabra pereza,
este versículo no hubiera aparecido ahí, porque fue traducida de una manera diferente. Ahora, en Timoteo 5:13, ahí tenemos la otra palabra. Y en la otra palabra dice así el texto: y también aprenden a ser ociosas y no solamente em, ociosas, sino también chismosas. Allí está hablando de personas que van de casa en casa, que andan, no tienen trabajo, en vez de ocuparse en algo productivo, andan visitando, visitando, pero no solamente eso, sino que no llevan un propósito y comienzan a hablar de la vecina y hablan de cualquier otra cosa. Entonces, la ociosidad, en este caso, en vez de pereza, dice ociosidad, es la madre de otros pecados. Existe creo que está mencionado en otro pasaje, existe un dicho, no aparece así literalmente en la Biblia, pero dice que la mente ociosa es taller de Satanás. Lo que implica es que si no estás haciendo nada, tu mente tarde o temprano se va a llenar de algo y no necesariamente va a ser algo bueno, sino algo que, eh, que va en función de lo que, de estar desocupada. Una mente desocupada es taller de Satanás. Entonces, aquí eso es lo que dice la madre de otros pecados. El que no trabaja tiene tiempo para el chisme y otros malos hábitos. Por eso es importante estar ocupado, estar siendo productivo, y ser ociosos nos lleva a problemas. Hay que hacer una diferencia entre lo que es descanso y lo que es estar ocioso, ¿verdad? El descanso tiene un propósito, pero el ocio es otra cosa. Y lo que está hablando acá es que esto genera problemas. Bien, entonces seguimos. En Tito también tenemos otro texto que nos habla acerca de la pereza. 1 versículo 12. Aquí, ojo que estamos hablando de la palabra argos. Dice, cretense, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, glotones ociosos. Eso es lo que dice el pasaje. Pablo le está hablando a Tito, que tiene la responsabilidad de establecer líderes en las iglesias allá en Creta. Y a los cretenses, o sea, la gente de Creta, dice que eran mentirosos, eran malas bestias. No solo eran bestias, sino que eran bestias malas y glotones ociosos. Ahí está la traducción, ocioso, como perezoso. En este caso estamos hablando de una cultura de pereza ligada al consumo excesivo sin producción. O sea, no estamos hablando de que lo que están haciendo está generando algo positivo, sino que amaban la comida y odiaban el trabajo. Glotones ociosos. Y allí es donde vemos cómo se aplica esa palabra, las diferentes aplicaciones que puede tener, en este caso hablando acerca de cómo se describe la conducta de ciertas personas. Y estamos hablando de un líder cretense. Vamos con segunda de Pedro 1:8. Seguimos con la palabra argos. No os dejarán estar ociosos. Aquí aparece otra vez la palabra ocioso y no la palabra pereza. Ni sin fruto en cuanto al conocimiento, dice el pasaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, cuando estamos haciendo las cosas del Señor, no vamos a estar ociosos. Y si no estamos ociosos, vamos a tener fruto en cuanto a mi comunión, mi relación con nuestro Señor Jesucristo. Así que el conocimiento de Dios debe producir una acción. Si no hay fruto, hay pereza espiritual. Y de eso estamos hablando,
de personas que no se preocupan por mejorar su vida cristiana, su vida espiritual, que no se preocupan por la palabra, que no se preocupan por estudiarla, que no se preocupan por entrar a clases, que no se preocupan por nada de las cosas espirituales. Y su vida está como flotando y va hacia donde la corriente lo lleva. No tiene un objetivo específico. En Hebreos 5, versículo 11, encontramos una vez más esta palabra. Ahora observen que es una tercera palabra, que también se traduce como pereza, pero en este caso tiene otra traducción. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, o perezosos para oír. Tardos está hablando, y como la pereza es una decisión, entonces cuando dice aquí que os habéis hecho tardos para oír, está hablando de que son personas que intencionalmente no quieren obedecer la palabra del Señor. No solamente escucharla, sino vivirla, ponerla en práctica. Entonces estamos hablando de más allá de una pereza mental, es el estancamiento de quien no quiere profundizar en la palabra. Es, por eso digo, más allá de la pereza mental, estamos hablando de una actitud espiritual hacia las cosas de Dios. No tiene una motivación para crecer espiritualmente. No tiene una motivación para vencer áreas de su vida que no están entregadas al Espíritu Santo. No tiene motivación para servir a otros en la iglesia o enseñar, etcétera. Entonces su vida es muy inactiva, tardo para oír. Eso es lo que se le está describiendo. En Hebreos, nuevamente, capítulo 6, 12. Ahí encontramos esta misma palabra y dice así, a fin de que no os hagáis perezosos. Aquí sí la traducción es esta, perezosos. En esta palabra dice perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, ¿verdad?, alcanzaron promesas. Entonces, lo que tenemos acá en este texto es personas que no perseveraron, que iban muy bien, pero ya no siguieron. Es ser lento en la carrera de la fe por falta de ánimo. Y esto es triste porque a veces hay personas que pudieran ser mejores cristianos, pero no tienen quien les apoye, no tienen quien les ayude. Quizás han llegado a ser perezosos porque no hubo quien les ayudara, no hubo quien les formara espiritualmente, no hubo quien se interesara en ellos a enseñarles cómo estudiar la palabra, cómo hacer una oración, cómo poder incorporarse dentro de una iglesia, enseñarle que tiene dones, enseñarle cómo poder usar los dones que tiene, cómo poder conocer más de la palabra, cómo saber el corazón de Dios, conocer lo que qué dice Dios, qué piensa Dios. Hay muchas personas que aceptan a Cristo y las iglesias no tienen un programa de formación. Entonces, si logran quedar, tal vez porque el amigo ha insistido y sigue en la iglesia, pero no se desarrolla como buen cristiano porque no hay alguien que le esté dando la dirección necesaria. Así que llegan a ser perezosos, llegan a tener em, una vida cristiana con muchos límites. Digamos, se convierte en un discapacitado espiritual. ¿Por qué? Porque no hubo quien le formara. Y otros, pues obviamente, aun cuando se les quiere enseñar, no quieren de la palabra. Esa es otra situación. Pero pues aquí están este tipo de enseñanzas y vamos a ver qué podemos ir sacando de estas. No sé si hay algún comentario de parte de alguno de ustedes que quiera hacer referencia a los textos a cualquier texto de los que hemos estado viendo. Si tienes algún comentario o algo así o algo que encontraste que lo quieres compartir, excelente. Ok.
Hermana Hermana, Mayela, adelante. Buenas, pastor. Sí, Sobre referente a esto, digamos, de lo que usted está explicando, es cierto, digamos, eh, tanto como en la ciudad como en zonas rurales, es totalmente diferente, ¿verdad? Este, nosotros estuvimos mucho tiempo en la ciudad, pero nos venimos para la zona rural. sí, Y Señor, tuvimos la dicha que tuvimos la oportunidad que nos dio el Señor de prepararnos para servirle a Él. Y resulta que cuando venimos a esta área rural, no se está, digamos, hay mucha gente, digamos, con discapacidad espiritual porque no quieren compromisos, no quieren trabajar, muchas limitaciones, ellos solamente, llegamos, no quieren participar en la obra del Señor, digamos. Entonces, ahorita estamos en la iglesia que nos hace falta servidores, servidores con ese interés, como usted dice, como ese fuego del Espíritu Santo, con esa ferviente de que verdaderamente usted le está trabajando al Señor. Y como dice en su palabra, que mucho es la mies, pero pocos son los obreros. Y sí, verdaderamente uno se angustia porque es para la obra del Señor, esa carrera que verdaderamente estamos ya en los últimos, digamos, como ya llegando a la meta, pero digamos, la gente no quiere compromisos, no quiere nada, quieren lo más mínimo, totalmente que uno se queda pues, y uno dice, Señor, no sé, y en este sentido es como un adormecimiento, ¿verdad? Totalmente. sí. Ajá. Pero sí se está viendo mucho, digamos eso, porque ya la gente no quiere servir. Bueno, donde estamos nosotros somos muy pocos y realmente mucha gente renunció a lo que es el liderazgo, los ministerios. Entonces, los que habemos hemos tratado de cubrir y, ¿cómo le explicara? Dar manos hasta donde uno pueda para poder ayudar en la obra de Dios, ¿verdad? Pero Ujú, eso sí está pasando, pastor, y a veces que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Porque ujú. realmente es para el servicio del Señor y digamos, eso sí, como usted dice, uno tiene que ponerle fuego, tiene que ponerle uno ganas, porque es para el Señor y es para las almas y el pueblo divino de Dios, ¿verdad? Sí. Sí, muchas gracias, hermana Mayela. Lo que pasa, y me sorprende, porque normalmente este tipo de enfriamiento, este tipo de pasividad espiritual se da en las ciudades y en iglesias que no tienen esa chispa, ¿verdad? Espiritual, sino que han caído en un letargo espiritual, están como anestesiados, dormidos. Y en el campo son más fogosos, más dispuestos, ¿verdad? Para poder servir a Dios. Pero sí me sorprende saber que usted está trabajando en el campo y aún así, allí en el campo la gente no se quiere involucrar. Y esto es triste porque, eh, o sea, parecieran como que en todas partes, ¿verdad? Está sucediendo estas cosas. Porque bueno, recordemos, hermana Mayela, que estamos caminando contra la corriente o nadando contra la corriente. Ya este mundo ha formado, ha discipulado, ha enseñado bastante. Y a nosotros nos corresponde entonces desentusiasmar a esta gente de lo que el mundo les ha enseñado y comenzar nosotros a enseñarle. La ventaja es que una persona que ha aceptado a Cristo, nace de nuevo y comienza a verse todas estas áreas tan bonitas donde una persona manifiesta que sí ha nacido de nuevo y allí ese es lo ideal, ¿verdad? Poder formar nuestros propios obreros dentro de la iglesia. No esperar que los que están, como decía un hermano, que hay cristianos que ya son ya viejos, que son como los clavos usados, que cuando uno lo endereza, el clavo lo quiere volver a usar y se le vuelve a doblar. Lo vuelve uno a enderezar, lo quiere usar y se le vuelve a doblar. Entonces mejor tirarlo y buscar un clavo nuevo para trabajar con ese nuevo, porque ya los que están maleados cuesta enderezarlos. Y bueno, así es, hermana Mayela, y nos toca, Dios le ha puesto a trabajar ahí, pues que Dios le dé sabiduría para ir encontrando
clavos nuevos para edificar, ¿verdad? La iglesia. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Nadie más? Pues seguimos adelante. Veamos entonces lo que hablábamos hace un rato, la naturaleza de la pereza en el Nuevo Testamento. Dijimos que es orientada a lo espiritual, ya no al estilo de vida cotidiana como en el Antiguo Testamento. Entonces, la pereza es negligencia administrativa de la gracia que el Señor nos ha dado. Entonces, el no estar usando la gracia, el no permitir que la gracia de Cristo se manifieste, es por causa de la negligencia, por causa de la pereza, que no estamos nosotros permitiendo que el poder de la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Es como que tenemos allí una pólvora lista, fuerte, potente. Lo único que hace falta es encenderla para que venga esa efervescencia, ¿no? Cuando dice fervientes en el espíritu, es permitir que la gracia de Dios esté, pero encendida en nuestra vida. Esa es la fuerza que nos va a permitir salir adelante. Entonces, en la naturaleza de la negligencia es cómo estamos administrando esta gracia. Entonces, Dios nos ha dado en nuestra vida habilidades espirituales o dones espirituales, talentos, tiempo y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que dice que es poder para salvación para todo aquel que cree. Pero tenemos tantas cosas poderosas en nuestras manos que no las estamos usando. Ahí están. Ahí están, imagínate, yo tengo amigos, pero quiero ver el poder de Dios en mis amigos, pues tengo que evangelizarlos para que el evangelio toque sus corazones y voy a comenzar a ver el poder de Dios transformando a mis amigos. Tengo también compañeros de trabajo, que son algunos hasta con malas actitudes, algunos muy dados al mundo, pero en vez de criticarlos, orar y pedirle al Señor que te use para que el Evangelio llegue a tus amigos y, y ver cómo se transforman tus amigos con el poder del Evangelio, porque dice que es poder de Dios para salvación. Y cuando tú ves el poder de Dios en ellos, eso es maravilloso, pero para ver eso necesitamos ser diligentes y compartir el Evangelio. Así que nosotros no vamos a ser como ese siervo malo, sino vamos a desenterrar, si lo hemos hecho, a desenterrar ese don que Dios nos ha dado y por medio de ese don vamos a compartir el amor del Señor a las personas que están alrededor nuestro. Y cada cosa que el Señor demande de nosotros, es decir, en lo que requiere diligencia, pues fervientes en el espíritu trabajando. Pero esa es entonces la naturaleza. Estamos hablando de la administración de la gracia de Dios. Es una desconexión del propósito también. ¿Por qué? Porque si yo tengo el propósito de servir a Dios, el Señor me ha llamado al ministerio y estamos trabajando y yo estoy ahí metido, vamos bien. Pero si yo me desenfoco, si yo aparto mi vista de las cosas que el Señor me está demandando y me entusiasmo con otras cosas, me entusiasmo tal vez no son cosas malas, pero estoy ayudando a la directiva de la colonia, por decir algo. Vamos a mejorar la colonia y comienzo a distraerme. Me distraigo en establecer más áreas de trabajo, etcétera. Pero me desenfoco y una vez me desenfoco, me desconecto, entonces ya estoy eh, no solamente estoy desocupado sin hacer nada, sino desocupado en las cosas de Dios, pero ocupado en otras cosas, ¿verdad? En otras cosas. Entonces, por otro lado, también hablando de la palabra tardo eh, para las cosas espirituales. Puede ser que yo ya desarrollé un oído selectivo
Cosas que quiero oír, cosas que no quiero oír. Cosas que oigo de la palabra, pero tengo como un filtro allá dentro de mi oído, mis oídos, que escucho, pero no permito que lo que Dios me está diciendo pase más allá de mis tímpanos. Solo los escucho, pero no pasa. Me volví tardo para oír la palabra de Dios. Y eso es triste, porque cuando ya en nuestro corazón, en nuestros oídos son tardos para recibir la palabra, ya hay consecuencias. Es una falta de aprovechamiento de los recursos divinos que tenemos allí a nuestra disposición. Dice la palabra de Dios en el libro de segunda de Timoteo, de Pedro, capítulo 1, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Es decir, el recurso que tenemos es tan grande, es tan poderoso, que deberíamos de estar haciendo maravillas. Entonces, dice la palabra que todos esos recursos que Dios nos ha dado están en las promesas que aparecen en la Biblia. Así que la naturaleza de la pereza en este caso es tener todos los recursos ahí enfrente y no usarlos. Esa es la naturaleza de la pereza de la cual estamos hablando en el Nuevo Testamento. Allí tienes el Evangelio, allí tienes la palabra, allí tienes el Espíritu Santo, allí tienes a disposición tuya los dones espirituales, etcétera. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no los estamos usando? Ahí viene el término pereza espiritual, ¿verdad? Ahí donde aparece esto. Vamos adelante. Aquí como que retrocedimos. Ok, aquí. ¿Por qué el perezoso no hace las cosas? Según lo que el pasaje nos indica, ¿verdad? Lo que dice la palabra. Por falta de madurez, en base a lo que nos enseña el libro de Hebreos. Dice que no avanzan porque se volvieron lentos para oír. Por eso son lentos para oír, entonces por eso es que ellos no se ven motivados. Cuando dijimos lentos para oír, no es que les cuesta escuchar, no, escuchan muy bien, pero su oído se volvió, como dije hace un rato, selectivo. Ya sabe qué cosas sí están bien, sabe qué cosas no quiere hacer y a esas pues las pasa de largo, no importa, nada más pasan las palabras. Entonces, por falta de madurez espiritual. Y la inmadurez espiritual es ser lentos para oír. Y por otro lado también está diciendo el libro de Hebreos que los perezosos prefieren la leche espiritual eh, que el alimento sólido, porque el otro requiere un esfuerzo. Y la leche espiritual, esa es para los recién convertidos. Es decir, no, me conformo con las cosas que ya sé. Un hermano me dijo en una ocasión, cuando yo le dije que necesitaba pues cambiar su vida en Cristo, que necesitaba mejorar, etcétera. Y entonces él me dijo, no, hermano, me dice, usted no me conoció antes, yo he cambiado ya muchísimo, muchísimo, pero pues nunca es demasiado cuando se habla de cambios. Si es necesario hacerlos, seguimos cambiando. Nunca vamos a llegar a decir, no, ya cambié mucho, hasta aquí voy a llegar, ¿verdad? Ya yo creo que ya con esto ya el Señor está contento, ya me merezco una vacación y hasta aquí la vamos a dejar por un rato. No, hay que seguir, hay que seguir. No importa cuántas victorias hayamos alcanzado en el pasado, lo importante es las victorias que estamos teniendo en el presente. De eso, la vida espiritual, mi comunión con Dios habla de lo que hoy estoy haciendo, no de lo que yo hice hace años o hace meses, sino lo que ahora estoy haciendo. Entonces, puede ser que la inmadurez espiritual sea lo que está impidiendo que
yo haga las cosas que el Señor me manda hacer. Entonces, eh, prefiero lo facilito, no me quiero esforzar para leer, para estudiar la Biblia, porque eso requiere esfuerzo. No me quiero esforzar por orar, porque eso requiere levantarme más temprano, alargar más la oración. Y no, mejor las oracioncitas que yo hago, yo creo que con esa salgo adelante. No queremos esforzarnos para mejorar nuestra vida espiritual. Así como hay esfuerzo para obtener un título, hay un esfuerzo para ser un buen deportista. Las cosas buenas requieren esfuerzo, pero si la pereza está de por medio, entonces la vida espiritual tuya no se le puede pronosticar mucho fruto. Y eso es lo que el Señor quiere, que llevemos mucho fruto, pero eso requiere gran esfuerzo. Queremos que Dios haga grandes cosas con nosotros, pero nosotros no estamos dispuestos a hacer grandes esfuerzos para lograrlo. También dice el pasaje que por distracción. En Timoteo, la ociosidad surge por no tener un enfoque claro, lo que deriva en perder el tiempo en asuntos ajenos. Así que podemos estar distraídos, perdimos el enfoque, me distraje, estoy haciendo otras cosas. Y entonces ahí tengo un problema. Por distracción no estoy haciendo las cosas que el Señor me pide. Otro elemento es por miedo al juicio. O sea, el que dirán, el siervo de Mateo, digamos, él prefirió mejor esconder el talento. Y sabía que cuando él llegara su jefe o su patrón, iba a desenterrar y le iba a decir, aquí está, intacto tal cual tú me lo diste, pero sin frutos, no hubo avance, no hubo nada. Así que, porque luego le dice, no, yo sabía que tú esto y que tú analizas, no, entonces dice, mejor lo escondo. Y allí tenemos problemas que por temor al fracaso, por temores que tenemos en nuestra vida, a veces no estamos alcanzando los niveles espirituales que Dios le gustaría que nosotros tuviéramos. Porque como pastores podemos ser mejores pastores, como maestros de escuela dominical podemos ser mejores maestros, como estudiantes de la palabra podemos ser mejores. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, pero parece que ese peldaño de estar haciendo lo bueno hacia lo mejor, eh, no lo quieres cruzar, no lo quieres pasar. Pero ahí está la oportunidad para poder hacerlo. No te distraigas, no tengas temor a lo que puedan decir, sino adelante. También otra razón por la cual el perezoso se queda allí en sus cosas y no alcanza la vida espiritual más próspera es por falta de fervor. Aquí volvemos otra vez al tema del Espíritu Santo. Si el espíritu no está ardiendo, es decir, ferviente, la carne toma el control y busca la comodidad, que es lo que pasa cuando nosotros no estamos llenos del espíritu. Hay un principio que para apartarse de los problemas hay que llenarse de la palabra de Dios. Entre más palabra, podríamos llamarle la terapia de la palabra de Dios. Entre más palabra de Dios tengamos, más oración tenemos, más cerca de Dios estamos, los pecados se van solitos. Ni peleamos contra ellos porque ellos solitos se van. Al ver que nosotros estamos muy cerca del Señor, los pecados se van saliendo. Ese fervor, el estar más cerca de Dios hace que nosotros vayamos purificando nuestra vida. Me acuerdo, aquí cabe muy bien aquella ilustración de un piloto que iba dirigiendo un avión, de esos aviones de guerra, y una vez iba en el aire, alcanzó a ver ahí por sus pies que había una rata y la rata estaba mordiendo los cables del avión. Y entonces él pidió allí comunicarse rápido y notificó y dijo, miren, hay una rata que está ahí mordiendo los cables.
Entonces el consejo que le dieron fue, sube, alcanza más altura. Y entonces él se fue más arriba, más arriba, más arriba, hasta que ya no había oxígeno en la cabina y la rata se murió. Y entonces él llevaba su equipo de oxígeno y todo, no hubo ningún problema. Pero eso es lo que pasa cuando subimos, ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, cuando elevamos nuestra comunión con Dios, las ratas se mueren, hermano. Hermanos, eso es lo que pasa. Las ratas se mueren cuando estamos con el fervor del poder del Señor en nuestra vida. A veces decimos, ¿cómo me puedo quitar este pecado? ¿Cómo puedo hacer esto? Y estamos, queremos vencer, pero desde el punto de vista sin crecer. Vencer sin crecer no se puede. Es necesario crecer y en el momento del crecimiento, la palabra, ahí vienen tantas soluciones, la oración, etcétera. El pecado dice, no, no, aquí no me conviene, mejor me voy. Y esto es una realidad. Entre más cerca del Señor estamos, no quiere decir que menos pecado va a haber. No, lo que va a pasar es que lo vamos a lograr detectar, porque los que estamos más conscientes de nuestro pecado son los que estamos más cerca de Dios, porque entre más lejos de Dios, más oscuridad y menos nos damos cuenta de qué tan mal estamos. Más bien, creemos que estamos bien, nos justificamos. Pero los que estamos cerca de Dios, nosotros sabemos identificar dónde está el problema. Y los que están allá lejos, esos no saben ni dónde están las ratas. Pero esas ratas hay que sacarlas. Así que el pasaje dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahí está, ya vamos a ver que de aquí este versículo vamos a sacar algunas cosas interesantes. Bien, ahora veamos las consecuencias de la pereza. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que lo asociamos con riqueza, con pobreza? Si tú eres diligente, pues vas a tener riqueza. Si tú vas a ser una persona perezoso, pues la pobreza vendrá como caminantes. Una persona dice que será tributaria, es decir, le va a servir a otros, pero no va a ser aquel que, que ha logrado y ha vencido y ha alcanzado frutos en su vida. Así que veamos cuáles son las consecuencias. Primero, inutilidad, es decir, sin fruto. Un cristiano, un cristiano argos, o sea, un cristiano perezoso, es una rama que no da fruto. Es una rama que está muy bonita la rama, muy verdecita la rama, ahí está la rama, pero no lleva fruto. Y la Biblia dice pues que si no tiene fruto esa rama hay que cortarla. Y corre el peligro, ya como les digo, de ser cortada. Entonces, un cristiano perezoso no sirve para el reino. Es como una sal que ha perdido su sabor. Es como un templo que ya la gloria del Señor ya no está ahí. Eso es lo que pasa. ¿Alguien que quiere comentar? Hermana Stephanie, adelante. Pastor, buenas noches. Sí, Muy buenas disculpe noches, Stephanie. que quiero, sino que no quiero olvidarme la pregunta. Siento que si voy Sí, a continuar, me voy a meter más en el tema y me voy a olvidar de lo siguiente. sí, Sino que antes de pasar a las consecuencias, ¿no? El tema de por qué el perezoso no hace las cosas, ¿no? sí, Em, por ejemplo, en mi caso, mi servicio, ¿no? Mi apoyo es con el tema de los jóvenes, ¿no? sí, Entonces, siempre pasa que al menos en nuestra iglesia, eh, los jóvenes somos muy buena opción a veces para muchas actividades, ¿no? O para poder servir en varias actividades que se requieren. Entonces pasa que a veces sale este tema, ¿no? Eh, y cuando se les pide a los chicos que puedan ser voluntarios, es muy difícil poder tener tener voluntarios y entonces comenzamos a delegar, ¿no? Y siempre sale que los que más confianza te tienen a veces te comentan, ¿no? Internamente, me gustaría, pero no, porque hay diferencias con este líder o con este hermano y yo prefiero evitarme esto y el otro, ¿no?
Y igual también he visto también a veces en adultos, o sea, bien adultos, ¿no? Que a veces no quieren hacer cosas porque tienen diferencias, ¿no? Con algunos hermanos y prefieren evitar esos roces, ¿no? Y obviamente que al menos en mi caso, cuando pasa esto con los jóvenes, siempre se le dice, no, pero no te fijes, hazlo para el Señor y no. Pero hasta ahí va de parte de nosotros, ¿no? En poder aconsejarles y decirles lo correcto, ¿no? Que es para Dios, pero ya eh, influir en su acción o en querer hacerlo ya es otra cosa, pues, ¿no? Ya no depende tanto de nosotros, sino de su disposición de ellos. Y ya cuando eres muy amigo de alguien, ya como que lo convences, pero a medias, ¿no? Entonces, yo quisiera saber más que todo si en el tema de por qué el perezoso no hace las cosas, puede ser también este tema. No sé si lo que el interior o sea, este problema que se tiene, ¿no? Incluso a veces a mí también me ha pasado antes, ¿no? También puede ser la excusa, no sé si es una excusa o es válido lo que puedan decir ellos, ¿no? Esa es más que todo mi duda, ¿no? Sí. Si parte de decir que no tengo diferencia con esto o el otro, también parte como pereza, ¿no? No sé. Ujú. Quisiera que me pudiera aclarar eso, tal vez. Sí, gracias, Stephanie. Mira, es lamentable, pero se da esta situación de los malos ejemplos, personas con el carácter que hacen difícil que otros puedan participar. Sí se dan, obviamente se dan estas cosas, pero creo que hemos sido llamados nosotros a superar este tipo de problemas. Y está bien el consejo que le diste, que no es para el Señor, no es para ellos que van a servir, sino para el Señor. Ahora, yo creo que ahí hay que como levantarle un poco más la vara. No es que un solo consejo lo va a transformar y cambiar. Creo que es una labor que tú tienes que hacer, de insistir, de formar, de enseñarle por un lado, de enseñarle otra cosa, otra, y una de esas cosas realmente va a tocar su corazón, porque él realmente no está haciendo las cosas para sociablemente hablando, sino que las está haciendo para su crecimiento espiritual. Él necesita, a él le urge hacer estas cosas. No es una opción de que pues, si tú quieres la puedes hacer, si no, no, sino es una oportunidad hermosa que el Señor le está dando a él para poder participar en la administración de la gracia, de trabajar en el ministerio. Entonces, en realidad es un gran privilegio el servir al Señor. Y si él tiene la oportunidad, pues que la vea desde la perspectiva correcta y no pensando lo mal que son otros, sino lo bien que él puede hacer, porque su debilidad puede ser manifiesta ante la debilidad de los demás. Pero si él realmente es fuerte, puede decir que la fortaleza de él no debe de debilitarse por las debilidades de los demás. O sea, es algo que su fortaleza no está en función de la debilidad de los demás. Él puede proyectarse, él puede tener objetivos, él puede decir, esto es lo que yo quiero alcanzar, yo quiero desarrollarme como cristiano, yo quiero enseñar, quiero compartir, quiero participar. Entonces, creo que la idea sería como mostrarle a él lo que Dios quiere hacer con él en medio de una iglesia difícil de trabajar, como lo que Jesús hizo en medio de una sociedad difícil de desarrollarse, porque vivir entre los fariseos o desarrollar su ministerio entre los escribas, entre los esenios, entre los herodianos, todo, que lo trataban de encontrar en algo para hacerlo tropezar, que él cometiera un error o inclusive hasta lo querían matar. Ser cristiano en medio de una sociedad contraria no es fácil, pero es el llamado que el Señor nos ha hecho. Nosotros no estamos acá en el cielo, ¿verdad? Para servir donde todos están bonitos. No, Dios nos está pidiendo servir acá, precisamente con tantas vientos contrarios, con tantas voluntades contrarias, con tantas oposición de palabras contrarias, pero su crecimiento espiritual de él
puede estar en ese momento en, en desarrollo, o te desarrollas o te quedas ahí donde estás. Pero sí pienso que una buena motivación continua, Stephanie, una buena motivación continua puede ser algo muy favorable para él o para los demás, que no te canses tú de insistir, porque ya si tú te cansas, entonces ya se nos vino todo para abajo, ¿verdad? Sino insistir, orar por ellos. Y tarde o temprano saldrá uno que va a motivar a otro y va a motivar a otro y al otro. Pero es así, el ministerio no es que tú tienes un grupo así, sino eso es en todas partes. Tropiezos hay en todas partes, como dijo el Señor, pero hay de aquellos por quienes vengan. O sea, Dios los va a tratar. Lo importante es que nosotros no desfallezcamos o no nos frenemos por esos malos testimonios. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que el enemigo quiere. Tenerlos ahí a estas malas influencias para que nosotros no nos desarrollemos espiritualmente. Pero no estamos para complacer al enemigo, sino para, para que usando las herramientas de Dios nosotros podamos romper esquemas y salir adelante. Las barreras que aparentemente son imposibles se pueden vencer con el poder del Señor. A todos los cristianos que realmente hicieron cosas sorprendentes, les tocó trabajar en momentos difíciles, como Pablo trabajaba en momentos difíciles. Si Pablo hubiera dicho, no, es que no voy a predicar porque cuando predico me tiran piedras, o no voy a predicar porque unos se enojan, no voy a enseñar porque, y, bueno, razones hay muchas por las cuales no podríamos hacerlas. Más bien serían excusas. Pero si realmente tenemos una visión clara de lo que Dios quiere para mí, todos esos problemas que antes eran excusas, ahora me van a servir a mí como elementos para demostrar que mi fe es más fuerte que todos esos problemas que se me están presentando. Así que creo que es una tarea de formación de parte tuya para con los jóvenes, y tú les puedes estar compartiendo a ellos en general, dándoles visión, motivándolos, animándolos, para que no se queden ahí donde están, sino que sigan sirviendo al Señor, que eso trae, como dice la palabra, grandes frutos y bendiciones. Este, a ver, ¿qué me dices, Stephanie? Sí, pastor, muchas gracias. Sí. Ok. Hay una frase exactamente que me ha dicho, ¿no? Que la idea es que ellos crezcan y creo que parte del servicio, el tener el servicio, ¿no? El tener ese privilegio y el poder ser constante también o participar, pues es parte del crecimiento, ¿no? Así es que ya sé qué pregunta les voy a hacer la siguiente que me toque. Qué bueno, Muchas gracias. qué bueno, gracias. Luego tenemos otra pregunta. Hermano Marcos, adelante, hermano Marcos. Y luego, hermano Roberto. Sí, pastor. Mire, quería compartir unos dos versículos que están en Sí, hermano. 24, Mateo 24, 12 y 13. Y Sí, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. El 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En mi caso, pues yo tenía algo que compartir también porque yo estoy trabajando acá con pocos, como decía una de las hermanas, el trabajo, o sea, hay muchos mies, pero los obreros son pocos. sí, Yo comencé pues, hace como 2 años aquí en esta iglesia, en los cuales pues solamente una de las hermanas es bautizada y los otros dos más que ya han habido algunos hermanos que han venido aquí y que ofrecen el ayudar y que yo te ayudo, que no te preocupes, que bueno. Así que de planta pues tenía una hermana y el hijo pues que ya lo discipulé hace más de 6 años. Así que bueno, pues yo le digo, ¿cuándo te bautizamos? ¿Cuándo te bautizas para que comiences a ayudarnos a trabajar? Ya, aunque no se han bautizado, pues ya nos están ayudando con los niños. Pero ahora pues
ya terminamos el año lectivo y dice, bueno, yo, ¿sabes qué? Conmigo no cuentes, dijo, y así que me voy de vacaciones, vendré por mayo, me dijo. Dios mío, Sí. lindo. Bueno, le digo, no hay problema, hermanita. No, esto de aquí, este trabajo es para Dios, no está trabajando para mí. Sí, Además, le digo, pues usted hizo un compromiso con Dios, no conmigo. A mí me mentirá, pero a Dios no, le digo. Y si se va de vacaciones, pues eh, que le vaya bien. ¿Yo qué voy a hacer? Primero, así que me quedo apenas con de una sola persona, pero esta persona también ya está comenzando a sacar las uñas, que sí que ya vamos a compartir el solar, que los solares va a ser esto de aquí para acá, para mí, y usted esto de aquí se va y se va más atrás. Oiga, pero el enemigo trabaja bien, trabaja muy bien, cosa que a uno le hace el corazón, le hace dar pedazos, y así que aquí estoy trabajando y la hermana pues viene a la hora que ella desea, no sí, viene porque anteriormente yo les di un libretín pues de lo que estoy discipulándolos para que sepamos un poquito más de Biblia, porque ahí se sí, aprende el que enseña y el que recibe. sí, claro. Entonces, ahora ni siquiera viene a la 1 de la tarde que tenía que venir, ya no viene, viene 2:30 y pasaba las Eh, 3, a veces viene, a veces no, eh, o a veces, y por último las prédicas ya no hay, pues ya no hay a quien predicar porque todas son familia ahí, pues, así que si no viene una familia, no viene una hermana, tampoco viene el resto, y así sucesivamente, así que eh, esta semana que viene yo me voy a la principal, a la iglesia principal para. ok. Entonces, Sí, pues sí. yo ya digo, ¿sabes qué? Como ya no quieren recibir de Cristo, pues entonces voy a ver de quién se llenan, pues no, eh, porque ya si ellos, yo no voy a estarle rogando tampoco, porque también la Biblia dice, pues que no le tiren perlas a los chanchos, porque le pueden hollar, pues así que yo no le eh, voy a tirar perlas, no les voy a rogar tampoco, y yo lo que voy a hacer, pues, a orar más y pedir que vengan de los mismos niños que salgan los líderes, porque eso es lo que así es, hermano. necesitamos, así Así es, ¿no? Pues necesitamos. yo le quiero animar, hermano, para que en momentos, porque hay momentos en el ministerio donde uno está muy feliz por ver, ¿verdad?, lo que va pasando, y otros, se desanima uno por darse cuenta de lo que está sucediendo, pero tanto los momentos bonitos como los momentos tristes, Dios los está usando para formarlo a usted, hermano, Así es, sí, ¿verdad? Para darle un es buen verdad, temple y que no se desanime, que su ánimo no depende de cuántos hayan, pueden ser sí, muchos o pocos, sino que su ánimo dependa de lo que, de su comunión con el Señor y que usted amén, esté bien firme, que si hay 1000, pues a los 1000, si hay dos, pues a los dos, si no hay ninguno, pues la próxima semana a lo mejor viene, pero así es, que su convicción esté firme, hermanito, adelante. Y yo sé que usted es de esos que nadie los va a detener, ¿verdad? Que va con ganas hacia amén. adelante. Así que le felicidades por eso, hermano. Hermano Robert, Gracias, Gracias, pastor. hermano. Sí, ok, después Paola sí, y luego el con, hermano Ricardo. sí, con relación a Hebreos, ahí donde estábamos viendo de que, donde se Sí, menciona que algunos necesitan leche espiritual en lugar de alimento sólido, ¿verdad? Y me sí, parece, bueno, que en ese contexto la leche espiritual se refiere a enseñanzas básicas y fundamentales de la fe cristiana, ¿verdad? Lo sí, fundamental. así es. Mientras Ajá, que el alimento sólido, o sea, entendí que se refiere a enseñanzas más profundas y avanzadas. Bueno, sí, primeramente, bueno, darle gracias a Dios pues, por todos los hermanos que nos están acompañando hoy, porque la verdad es que no se quedan estancados, aquí estamos aprendiendo más, o sea, de lo que tenemos que aprender. Pues, hay enseñanzas que, bueno, que aquí yo, francamente, le doy gracias a Dios, he aprendido demasiado y bueno, eso me ha nutrido bastante, o sea, no que no me quedo con la lecheta. A veces sí, hay mucha gente, sí, que los vemos, que no pasan ahí, digamos, que están ahí en una silleta y de ahí los vemos. Y solo de ahí no avanzan y no avanzan y no sí, salen ni a predicar ni nada. Se estancan completamente, hermano. Y hay algo que preocupa mucho, hermano, es lo de los talentos, ¿verdad?
que tal vez tenemos muchos talentos y los escondemos por ahí, nos No, es hacemos verdad. paseos y Ajá. tranquilos, hermano, y tenemos que darle cuentas a Dios, ¿verdad? Amén. Sí, así es, sí, ¿no? Si tenemos acceso a la lechita, pues hagamos kefir con la leche, ¿verdad? Para ir más adelante y tener alimento más sólido. Excelente. Luego está el hermano, hermana Paola. Adelante, Paola. Y luego Ricardo. Sí, aquí observando de todo lo que venimos hablando hoy en esta clase, yo he visto la clase anterior, no he estado, pero lo he visto, y hace referencia cómo Dios hablaba en el Antiguo Testamento, que que nos arrepentamos de lo de lo que de lo que no le agrada a Él y hagamos lo que reconozcamos esa pereza y lo pongamos a producir ya y sustituir esa pereza que puede ser una excusa, una distracción todas las cosas que hemos visto en la clase pasada, Sí, en ponerla en acción. Y todo lo que han hablado ahí, este, refleja que responde, dice, ¿por qué el perezoso no hace las cosas? ¿Por qué? Porque solamente observa, porque no tiene estrategia, porque pone excusa en vez de acción, no se arrepiente ni reconoce. Y ahí donde la hermana Mayela y el hermano recién que hablaba, que es difícil porque yo me ha traído en memoria lo que yo veía en la reunión de jóvenes el sábado anterior. Y es donde yo me he puesto a orar para que ellos empiecen a cambiar, a cambiar ciertas cosas para que vean que ellos no están trabajando para los líderes ni para sí mismos, que deben empezar a trabajar para Dios, para encontrar a encontrar a Dios en la palabra y ser este y ser esos hijos santos y fieles, porque vamos a decir, todos ellos son santos, pero no estamos siendo fieles. ¿Por qué? Porque no oramos, no discernimos, no esperamos, no anhelamos y no buscamos. Eso quería decir nada más. sí, no, excelente. Sí, muchas gracias por ampliar estos conceptos, ¿verdad? De que eh, por pereza no alcanzamos niveles espirituales que realmente podemos ver frutos y ser utilizados por Dios. A veces no vemos, no vemos milagros en nuestra vida por pereza, porque no subimos, no llegamos a ese nivel todavía, pero podemos hacerlo. ¿Alguien más? Hermano Ricardo, sí, hermano Ricardo falta. Fíjese que es bien interesante tema Ajá, y yo creo que a todos nos llega un momento en que nos volvemos por momentos, valga la redundancia, perezosos, porque sí, nos vamos acomodando a las cuestiones que nos va dando el mundo. Las hermanas acaban de hablar de los jóvenes, pero también nosotros los viejos nos acomodamos y no queremos seguir caminando bajo, sobre el sendero que el Señor ha, ha- ha hecho para cada uno de nosotros, ha trazado para cada uno de nosotros. Es una lucha constante contra todas las cosas que va poniendo el mundo, pues, para distraernos de las cosas que Dios nos va diciendo a través de la palabra y que a través, digamos, de los cursos de 5E vamos aprendiendo, pues. Entre más estamos alimentados de la palabra del Señor, menos tiempo vamos a tener para ser ociosos, para estar de haraganes, ¿verdad? Y, y es un estilo que se está dando en todas las iglesias, hermano, perdóname, pero en todas las iglesias se está dando. Unos llegan a calentar bancas, otros solo llegan y a la mitad de la predicación se levantan porque no les gustó cómo estaba predicando. Otros llegan solo al final a decir amén. Entonces, es un acomodamiento y todo eso nos hace volvernos, ¿cómo se llama? Ociosos, haraganes. No, no se habla mucho de salir a evangelizar porque
No, hay que traer a la gente. Nosotros no podemos ir a donde ellos. Ellos tienen que venir aquí. Entonces, considero yo que es una lucha constante contra mí mismo, hermano. Yo lucho contra mi carne también, porque a veces eso me pasa. No quiero hacer mi lectura como la debo de hacer todos los días y voy poniendo excusas, me voy haciendo perezoso cada momento. Entonces es una lucha constante, hermanos y hermanas. Hay que aferrarnos a la palabra y a la lectura diaria de la palabra del Señor para que nos fortalezcamos espiritualmente. Eso quería decirle, hermano, gracias. Excelente, Ricardo, muchas gracias por hacer énfasis, ¿verdad? De que no, esto no es para el vecino o para un amigo, sino es para nosotros que tenemos, tarde o temprano nos vemos luchando con esto. Y a veces muy fuerte, a veces suave, pero ahí está, en nuestra naturaleza pecaminosa, ahí aparece. Y hay que trabajar, hay que vencer y ya vamos a dar algunas recomendaciones cómo hacerlo, pero gracias hermanos por sus aportes y vamos a ver las consecuencias. ¿Qué pasa si yo soy una persona perezoso espiritualmente hablando? O sea, si soy perezoso cuando tengo todas las herramientas que Dios me ha dado y no las uso. Eso, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Primero, no voy a tener frutos, es decir, no van a haber frutos que yo pueda ofrecerle al Señor y a lo mejor nos va a tocar como los discípulos cuando el Señor les preguntó, ¿tenéis algo de comer? Y quizás le vamos a decir con vergüenza, no tengo frutos que ofrecerte. Y el Señor es lo que busca de uno, porque Él dice que busca frutos que abunden y que sean permanentes en nuestra vida. Pero el perezoso no tiene frutos. Es una de las consecuencias. En segundo lugar, el perezoso es, experimenta retroceso espiritual. O sea, es una persona que ya perdió las capacidades espirituales para discernir la palabra de Dios, es un oidor olvidadizo, es una persona que, como dice la palabra, que viendo no ven y que escuchando no oyen. Son esas personas eh, que no dejan de aprender, o sea, nunca completan una verdad en la palabra y nunca pueden llegar a desarrollar los dones que Dios les ha dado, porque un perezoso siempre va hacia atrás, va en decadencia, está en un proceso de retroceso espiritual. También es un perezoso, abre puertas al pecado, porque ya dijimos, la pereza nunca viaja sola, siempre invita a otros pecados para que se suban en su carrito y ahí van hacia adelante. Entonces, está abierto al pecado, a la ociosidad, al chisme, a la intromisión, a la glotonería, y ahí es donde podemos caer. Y luego que como cuando se cae en esto, no se cae de la noche a la mañana, sino despacio, como que te va formando, como que va haciendo un carácter que te acomodas a eso. Y el tiempo pasa y tú llegas hasta el final casi a justificar tu posición, cuando quizás antes, si tú mismo te hubieras visto cómo estás, cómo has llegado a ser, tú mismo te condenarías, pero ahora te justificas porque has ido retrocediendo espiritualmente, has permitido que el pecado entre a tu vida y cada vez vas peor, cada vez. Y luego viene el juicio divino, un Señor va a llegar un momento en que te va a decir, no, siervo malo y negligente. O sea, a ver, dame lo que te di y se te va a quitar la bendición, se te va a quitar el llamado que Dios tenía para ti en el sentido de que te está dando oportunidades para servir, pero ya no te las va a dar esas oportunidades. O como dice allá en Apocalipsis, quitaré el candelero de su lugar, o sea, la luz del Señor ya no te va a resplandecer. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo tu estilo de vida. Y ojo, no el mes pasado, no esta semana, tu estilo de vida en años. Dios lo ve cómo has venido.
Y hay quienes todavía dicen, no, es que yo antes era muy espiritual, es que yo antes hacía esto, yo antes, y si te has quedado pensando en lo que antes hacías, ya estás mal. Bien, comparte lo que hoy estás haciendo, las victorias que el Señor te está dando ahora, y el Señor te va a permitir salir adelante. Y si Dios viene, que sea para emitir un juicio positivo, para bendecirte, no para condenarte, ¿verdad? En el sentido de deshabilitarte espiritualmente hablando. Hay personas que Dios los quita, los aparta del ministerio porque están dando más problemas que bendiciones. Y puede ser que algún día podamos nosotros escuchar la voz de Dios, pero no las palabras de siervo malo y negligente, sino que sean las palabras de bien buen siervo y fiel. O sea, que el Señor descienda, que nos hable, pero que nos venga a motivar, ¿verdad? Para seguir adelante. Y luego la carnalidad. Este es un elemento básico de todo perezoso. La pereza espiritual lleva a la separación de la comunión con nuestro Señor y eso implica hacer que el Espíritu Santo se apague y entonces ya nosotros estamos siendo guiados por nuestra propia vanidad. Estamos siendo guiados por nuestra propia carnalidad. Y ahí todas estas, voy a estar sin fruto, voy a regresar espiritualmente hablando, voy a meterme en más pecados, Dios me va a deshabilitar y voy a vivir en la carne. O sea, realmente estamos describiendo una vida de destrucción. Obviamente, si todo esto es el fruto de ser perezoso, pues obviamente que es un pecado. Hay que eliminar la pereza de nuestra vida. Veamos este, eh, estos nuevos elementos que encontramos en el Nuevo Testamento para vencer el pecado de la pereza. ¿Ok? Vamos a ver si avanzamos un poco en esto, dependiendo del tema, el momento, el tiempo que tenemos. El número uno, el paso número uno es activar el fervor espiritual. Esto es lo que mencionábamos en el libro de Romanos 12, versículo 11. La palabra ferviente es un adjetivo que describe a alguien con gran entusiasmo. O sea, una persona que está decidido, una persona que está animoso, que tú le dices, oye, necesito tu apoyo. Claro, claro, aquí estoy. ¿Verdad? Entusiasmo, que tiene pasión, tiene un ardor, una devoción, una disposición de su ser intenso hacia la causa que Dios nos ha dado para servirle a Él, para buscar la persona de Cristo, hacia el compartir nuestros principios bíblicos. Entonces, esta palabra proviene del latín que implica hervir. Imagínense qué interesante, cuando el agua está hirviendo. Esto estamos hablando de una intensidad emocional, pero ojo, constante. Fervientes, fervientes, no estoy apagado ni desanimado, sino ferviente en el espíritu. No fervientes en el pecado, sino fervientes en el espíritu. Que estoy con suficiente poder, suficiente gracia de Dios para poder hacer las cosas. Y cuando se hacen bajo la dirección del Señor, bajo el poder del Señor, las cosas salen fáciles. Fácil. Hay gente que dice, es que he intentado vencer este pecado y no puedo, porque lo estás haciendo con las fuerzas humanas. Deja que ese fervor llegue y ese fervor te va a permitir a ti tener un gozo en tu corazón, que como dice la palabra, el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Entonces, este pasaje de Romanos 12 nos da esa clave y nos dice, esa efervescencia espiritual es la clave para poder hacerlo. Pero esto implica hacer a un lado la carne y permitir que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Lo vimos la semana pasada, cómo es que el Espíritu Santo puede tomar tu control de ti y que tú guíes, que tú te dejes guiar por el Espíritu Santo. Entonces, el punto B dice, la pereza se vence en el Espíritu
antes que en la carne. Si tú quieres, si tú piensas, hay ciertas dinámicas que pueden servir, pero la dinámica no deja de ser carne. Hay ciertas disciplinas que nosotros podemos obtener, pero la disciplina hasta la puede tener una persona que no tiene a Cristo. Lo que realmente revoluciona tu vida es fervientes en el Espíritu. No estamos hablando de un método, sino estamos hablando de una persona que es la que te va a dar a ti, te va a tomar de la mano y te va a permitir salir adelante. Entonces, estamos hablando de que es el Espíritu Santo que va a avivar el fuego en ti para poder hacer las cosas que el Señor dice que necesitan ser diligente, en lo que requiere diligencia, en eso que seamos diligentes. Entonces, la oración ferviente es el enemigo número uno de la desidia o de la pereza o de la inanición, ahí cuando ya no quiero hacer nada. Una oración ferviente es algo que te va a levantar, te va a mover y te va a permitir salir adelante. Entonces, este primer consejo, que yo creo que nada más vamos a poder ver, es activar el fervor espiritual en tu vida. Así como en el anterior, el consejo número 1 era: reconoce la pereza en tu vida, identifícalo como pecado, confiésalo y haz una limpieza de tu corazón, permite que el Espíritu Santo tome control de tu vida. ¿Ok? Es el mismo que estamos viendo acá en Romanos 12:11, de una perspectiva diferente, pero lo que está diciendo es que tú tomes la decisión de que el Espíritu Santo tome control de tu vida y que ese fervor espiritual, ese hervir que te permite a ti entrar en modo hacer, no en modo descanso, sino en modo hacer las cosas. Y esa fuerza espiritual te va a permitir ir allí adelante. Bien, hermanos, yo creo que estamos ya, son las 9. Vamos a ir cerrando. Si hubiera algún comentario, pues lo pueden hacer. Podemos escuchar un comentario y luego pues vamos a hacer la oración. O vamos a orar de una vez, dependiendo si no hay alguien que quiera hacer comentario. Pero recuerden, fervor espiritual. Quedémonos con esta idea del fervor espiritual. Ok, entonces vamos a dejar de compartir para buscar. Ok, ahí estamos. Bien, vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe. Hermano Ricardo, por favor, si estás por ahí, abre tu micrófono y nos guías en oración si eres tan amable. Gracias, hermano. Sí. Te damos gracias, Señor, por este lindo momento que nos has dado, Señor, de seguir aprendiendo mucho sobre tu palabra. Te doy gracias especialmente por mi persona, porque a veces también caigo en la desidia y es una lucha constante que yo tengo. Yo creo que todos estamos aprendiendo mucho y te bendecimos, Señor, y te glorificamos por todo lo que haces por nosotros, que a pesar de lo que somos, siempre nos bendices a través de estas enseñanzas que aprendemos en 5E. Gracias por el hermano Rey, porque tiene la paciencia para enseñarnos y todo su equipo, Señor. Que el Señor siga guiando nuestras vidas, nuestros pasos, llene nuestros corazones de mucha fe y que inspirados en Él sigamos caminando, Señor, y le digamos un no a la desidia y sigamos comprometidos con su palabra, Padre. Gracias infinitas por todo, mi Señor, y feliz noche a todos, Señor, y a seguir soñando con nuestro Señor Jesucristo. Todo, amén. Padre, te lo hemos pedido en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.